semana pasada estuvimos viendo uno de los pasajes probablemente más rudos, más duros de la Escritura. No solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. O sea, podemos tomar los pasajes más fuertes del Antiguo Testamento y son las palabras del mismo Jesús, hablándole a un grupo de personas que habían creído en Él, que se confesaban seguidores de Cristo, seguidores del Mesías, pero a los cuales Jesús confrontó diciéndoles que solamente la verdad podía hacerlos libres. En otras palabras les estaba diciendo que ellos aún no habían sido liberados, que ellos permanecían siendo esclavos. Y lo increíble es que, lejos de lo que uno esperaría, ellos reaccionaron de una forma violenta atacando a Jesús, negando además su propia necesidad de ser liberado, negando su propio pecado y arguyendo que ellos eran descendientes de Abraham y que eran hijos de Dios. Y ya hacia el final del pasaje, después de toda una conversa muy dura, muy tremenda, Jesús termina diciéndoles que ellos no eran sus discípulos, que ellos no eran de Dios, que si fueran de Dios lo escucharían y lo amarían a Él. Y les dice: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo, ustedes aman la mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y qué tremendo, porque eso estaba dirigido a una audiencia de supuestos creyentes. Jesús no se estaba dirigiendo a un grupo de gentiles que jamás habían escuchado hablar de Dios. Jesús se estaba dirigiendo a un grupo de personas que decían creer en Él y que lo estaban siguiendo. Pero vamos a ver la continuación de ese pasaje, la conclusión de esa conversación tan dura que venía teniendo Jesús con ellos, a partir del versículo 48. Pero antes de abrir nuestras Biblias, vamos a poner nuevamente este tiempo en la mano del Señor. Vamos a pedirle que nos hable, que nos guíe y que nos ayude a someternos gozosamente a su voluntad, que podamos ver su palabra, que podamos mirarnos a nosotros mismos como Él nos ve, y que su Espíritu Santo nos confronte, nos renueve, nos transforme y nos dé lo que nosotros no tenemos para ser esos siervos útiles que Él quiere que nosotros seamos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, porque nuevamente podemos venir delante de ti. Son muchas las aflicciones, son muchos los problemas, son muchas las dificultades, Señor. Son muchas las pruebas. Pero tú nos has traído de la mano, Señor, hoy aquí. Nos has dado el privilegio, Señor, de vernos reflejados en tu palabra, Señor, como un espejo. Y nos has permitido, Señor, ver cómo estas situaciones en las que creyentes, Señor, se acercaban a ti y tú los confrontabas, Señor, cómo a través de tus pasajes nos sigues hablando a nosotros hoy y nos adviertes, Padre, del peligro, Señor, de querer creer en un Dios diferente, de querer creer en un Mesías diferente que no es el de las Escrituras, de creer en un Jesús que no eres tú. Señor, ayúdanos hoy a abrir nuestro corazón delante de tu palabra, a que con este texto que vamos a estudiar hoy, Señor, tú trabajes en nosotros, tú nos confrontes, tú nos edifiques, tú nos transformes, tú nos permitas, Señor, conocerte más y alabarte más, con más alegría, con más deseo de honrarte, con más deseo de conocerte y con más deseo de glorificar tu nombre, Señor, delante de las naciones. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas, Señor, nuevamente delante de ti en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 8, vamos al versículo 48 y vamos a leer hasta el final del capítulo, versículo 59. Ya sabemos que la cosa viene de esta gente, Jesús diciéndole: ustedes son hijos de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir.
Allí en el versículo 48 empieza: no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Lo que vamos a ver aquí tiene dos caras. Por un lado son las tres cosas que el mundo más cuestiona de Jesús. Pero por otro lado son las tres cosas por las cuales nosotros más tenemos que alabarlo y adorarlo y glorificarlo. El mundo lo cuestiona por eso, pero nosotros lo alabamos por eso. Y vamos de una vez con la primera, y es su gloria. El mundo cuestiona su gloria y nosotros lo alabamos. Y nosotros proclamamos su gloria. Los versículos 48 al 50, permítanme leer nuevamente. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Jesús les dice, no estoy poseído por ningún demonio, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. Quisiera que comenzáramos viendo esto en su contexto más amplio. Ni siquiera el contexto propio de aquellos hombres que estaban hablando con Jesús, que eran judíos, que conocían la ley, sino que vayamos un poco más arriba. Esto era un grupo de seres humanos, un grupo de criaturas que decían conocer a Dios, diciéndole a Jesús que es Dios y que es el creador, tú eres un samaritano y estás endemoniado. No sé si se dan cuenta de la magnitud de la aberración, por ponerle algún nombre. Las criaturas diciéndole al creador, tú eres un samaritano y estás endemoniado. Y recordemos que para los judíos los samaritanos eran personas despreciables. O sea, decirle a alguien, tú eres un samaritano, era uno de los peores insultos que ellos podían decirle a alguien. ¿Se dan cuenta del tamaño de la tragedia? Se supone que las criaturas deberían honrar y dar gloria al Creador. Se supone que las criaturas deberían rendirse y alabar al Creador. Pero aquí vemos a las criaturas atacando al Creador, insultando al Creador y acusándolo además de estar endemoniado. En otras palabras, le estaban diciendo que él era despreciable y que estaba aliado con el ser que más detesta a Dios. Tú estás con Satanás. Tú eres un diablo, tú estás endemoniado, tú estás controlado por los demonios. No sé si se dan cuenta de la magnitud de esta acusación. Y lo primero que uno pudiera pensar es, wow, esta gente sí tiene riñones, ¿cómo se les ocurre acusar a Jesús de eso? Bueno, se han puesto a pensar que eso mismo sigue ocurriendo hoy en día, incluso dentro de las iglesias. Por un lado, muchos cristianos o personas que se llaman a sí mismas cristianas tildarían de radical
e intolerante a Jesús si se parara en un púlpito hoy. Si Jesús se parara a hablar y dijera las cosas que dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del evangelio la ganará. Le dirían: radical, intolerante. Cuando este padre diga: yo soy el camino, la verdad y la vida, le dirían: no excluyas otros caminos. Incluso muchas personas que se confiesan cristianas luchan con el mensaje de Cristo y lo niegan y lo rechazan, como estaban haciendo los judíos. Vamos a otra instancia. ¿Qué hay de cuando Dios en su soberanía hace algo que no nos gusta? ¿Qué hay de cuando Dios en su soberanía permite sufrimiento, permite aflicción? Cuando nosotros tenemos un plan y Él lo cambia por completo. Muchos reaccionarían diciendo: eso no es de Dios, eso viene del diablo. Es el diablo el que me enfermó, es el diablo el que hizo tal cosa. Y empiezan a reprender a Satanás, y empiezan a culpar a Satanás de las cosas que están pasando, como que Satanás tuviera el control, cuando Dios es soberano absoluto sobre la creación. De hecho, la palabra en Lamentaciones dice: pasará algo que Dios no propicie y permita. Ocurrirá algo en la ciudad, bueno o malo, que no esté bajo el control del Señor. Muchos dirían: no, eso es obra del diablo. Dios jamás permitiría sufrimiento. Dios jamás permitiría que uno de sus siervos pase aflicciones. Vamos a preguntarle a Job. Vamos a preguntarle a Moisés, a preguntarle a José, que fue vendido como esclavo, que estuvo preso. Vamos a preguntarle a los profetas, que fueron aserrados. A los apóstoles, empezando por Pablo, que fue dado por muerto una vez cuando lo apedrearon, que fue azotado muchas veces. A Juan y a Pedro, que recién fue fundada la iglesia, fueron azotados por el nombre de Cristo y que salieron de aquella cárcel dichosos porque habían sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Preguntémosle al mismo Jesús, quien voluntariamente sufrió por nosotros. Volviendo al caso de los fariseos, estos hombres insultaron a Jesús, le dijeron endemoniado, porque estaba predicando algo diferente de lo que ellos querían escuchar. Pero lo increíble es que en lugar, que es lo que uno probablemente si hubiese estado en el lugar de él, hubiese hecho, en lugar de bajar un rayo del cielo y los consumiera, tú eres un endemoniado y eres un samaritano, uno diría: wow, va a bajar un rayo del cielo y los va a consumir en el acto. Pero en lugar de eso, Jesús simplemente les dijo: no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Qué tremendo. Y después le soltó la advertencia: yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. El que me glorifique a mí es el que lo juzgará a ustedes. Y ustedes me están deshonrando. Hermanos, ¿se dan cuenta que la gran tragedia del hombre comienza por no darle a Dios el honor que solo Él merece, y por glorificarse a sí mismo en lugar de darle la gloria de Dios? Por querer tomar nosotros el lugar de Él. De hecho, cuando la serpiente tentó a Eva, ¿qué le dijo? Si comes de esa fruta vas a ser como Él. Y
Esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia de la tragedia del hombre. Que no queremos aceptar la soberanía de Dios y queremos ponernos en su lugar. Queremos que sea nuestro plan y no el de Él. Queremos que sea nuestra gloria y no la suya. Queremos ser nosotros los alabados en lugar de alabarlo a Él. Y como vimos, eso no ocurre solamente entre quienes se confiesan a sí mismos como no creyentes. Aquellos hombres habían creído en Jesús. Aquellos hombres conocían las Escrituras, estaban esperando el Mesías. Tenían al Mesías enfrente y le estaban diciendo: tú eres un samaritano y estás endemoniado. Eso no solamente ocurre entre las personas que se declaran ateas o se declaran no creyentes, también pasa entre las personas que confiesan ser cristianas. Y ese Dios al que tanto se oponen, al que tanto deshonran, al que tantos buscan quitarle la gloria, ese Dios al que aquellos le estaban diciendo que era un endemoniado y al que muchos cristianos hoy en día reniegan, ese Dios es el dueño absoluto y juez soberano de toda la creación. Es el Todopoderoso, el único que tiene derecho de juzgar a quien sea y que tiene todo el conocimiento, todo el poder de hacerlo, es Él. Y cada uno de nosotros vamos a estar unida delante de Él. En Cristo, justificados por la sangre de Cristo, o con la carga de nuestros pecados completica delante de la santidad de Dios. Y Jesús les dice: ustedes me deshonran a mí, pero el que me da la gloria es el único que tiene el poder de juzgarlos a ustedes. El mundo busca la gloria para sí. La carne, nuestro pecado, busca la gloria para nosotros mismos. Pero la gloria, hermanos, es para Él. Es a Él a quien glorificamos. Él es el único que se merece toda la gloria. Mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta de eso. Mientras más vemos la maravilla de su creación, mientras más nos maravillamos en su gracia, que siendo nosotros quienes somos, Él nos perdonó, no sencillamente dejando pasar la ofensa, sino haciéndose hombre y tomando nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Mientras más nos damos cuenta de lo inmerecedores que somos y del privilegio que Él nos da de siendo quienes somos, ir y predicar su mensaje y ser sus siervos y ser instrumentos de su gloria, hermanos, no podemos hacer otra cosa que darle la gloria a Él. Y que gozarnos en su gloria, y que gozarnos en que Él es el único que merece la gloria, porque nosotros somos así chiquiticos. Y siendo así chiquiticos, el Dios de gloria nos salvó y nos llamó a servirle. Vamos a ver ahora la segunda cosa que el mundo cuestiona de Jesús, pero que nosotros como cristianos alabamos. Nos gozamos en eso, y es su propósito redentor. Allí en los versículos 51 y 52 dice: ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, es la palabra de los judíos. Abraham murió, también murieron los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Jesús fue extremadamente claro cuando les dijo: ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Hermanos, es una declaración que solamente Dios puede hacer. La vida y la muerte son su potestad. Y aquí Jesús le estaba anunciando vida eterna para quienes cumplen su palabra. Y si nos vamos a los capítulos previos del Evangelio de Juan, que ya hemos estudiado,
Hemos visto a Jesús varias veces declarando lo que significa cumplir su palabra. Vamos a citar solamente a Juan 6, 28 y 29. Después de que él hizo aquel prodigio de la alimentación de la multitud, la gente lo sigue porque habían comido pan hasta saciarse. Y él les dice que no busquen esa comida que pasa rápido, sino que busquen la comida que permanece para vida eterna. Y ellos les dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y él les contesta, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Que crean en aquel a quien Dios envió. Y lo triste del asunto es que estos fariseos que estaban oyendo a Jesús decirles, ciertamente les aseguro que quien cumple mi palabra nunca morirá, respondieron en medio de su incredulidad y en medio de su pecado atacando nuevamente a Jesús. Él les dice, si cumplen mi palabra nunca morirán, y ellos les dicen, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. Abraham se murió, se murieron los profetas, y tú vienes a decir que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. Y es evidente que ellos tenían la mirada puesta en la carne. Es evidente que ellos no estaban esperando la eternidad, no tenían la mirada puesta en la Jerusalén celestial, sino que todo lo que ellos estaban esperando disfrutar o poseer, estaban esperando hacerlo aquí. Quiero una vida mejor, queremos ser liberados de los romanos, queremos ser una nación próspera como lo éramos en la época del rey David, del rey Salomón. Y el punto, hermanos, es que nuevamente esto mismo ocurre hoy con la inmensa mayoría de las personas, incluyendo a muchos que se llaman a sí mismos cristianos y que esperan de Dios bendiciones materiales aquí, ahorita, sin darse cuenta de que Jesús vino a hacer algo mucho más importante y mucho más trascendente que darnos éxitos o riquezas temporales en esta vida. Todos sabemos lo que dura el dinero aquí, en esta vida, cuando viene un cáncer, viene una hospitalización, cuando viene una terapia intensiva. Todos sabemos lo que dura el éxito cuando nos enfermamos. Cuánto dura una posición privilegiada en un trabajo cuando cambiaron al jefe. Y ese jefe se trajo a su mano derecha y nos puso a nosotros de lado. Todos hemos experimentado cómo aquí las cosas que pensamos que son bendiciones se van así en un segundo. Y esta gente estaba escuchando a Jesús decir, ciertamente les aseguro que cumple mi palabra, nunca morirá, y no lograban poner la mirada fuera de las cosas materiales de este mundo. Y el hecho es, hermanos, que la gente del mundo cuestiona el propósito de Jesús y pone la mirada en las cosas temporales. Y muchas veces nosotros mismos que confesamos seguir a Cristo, que le servimos, luchamos para no dejar las cosas de este mundo. Estamos en esta tensión para no dejar las cosas que queremos, para no someternos a la voluntad de Dios. Estamos en esa lucha continua para no dejar que las cosas de este mundo nos lleven a apartar la mirada de Él. Queremos mirarlo a Él, pero somos atraídos por las cosas del mundo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago el bien que quiero hacer y el mal que no quiero hacer. Hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo hago. Y está esa tensión. Pero un cristiano, la fuerza que vence es la del Espíritu Santo. Y lo que vemos aquí es que el mundo cuestiona
el propósito de Jesús. La gente se acerca a Jesús buscando cosas materiales, buscando que Él les dé algo aquí. Y nosotros no podemos olvidar que Él vino a entregar su vida para que los suyos tengamos vida eterna con Él. Y esa vida eterna no pasa. Hermanos, los fariseos cuestionaron esto. El mundo lo cuestiona continuamente. Incluso los cristianos a veces nos olvidamos de para qué vino Jesús. Tenemos que recordarnos en Juan 3:16, que a veces lo citamos a la ligera. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto no se trata de bendiciones temporales en este mundo. Esto se trata de algo mucho más grande, de algo mucho más maravilloso, de algo que nos hace realmente clamar y darle gracias al Señor y alabarlo, porque nos rescató de la oscuridad, nos rescató de la muerte y nos dio vida. Y porque nuestra promesa no está aquí, no se acaba con una enfermedad, no se acaba con la muerte de este cuerpo, sino que permanece porque nuestra promesa es Él, estar en su presencia. Vamos con la tercera cosa que el mundo cuestiona sobre Jesús, pero que nosotros alabamos, y es su divinidad. Ahí del 53 al 59 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió, también murieron los profetas. ¿Tú quién te crees? ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es Dios. El que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas. Le dijeron los judíos: ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Los fariseos continuaron con su ataque. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú? Y Jesús fue directo al grano. Quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque ustedes no lo conocen. Ya se los había dicho. Si conocieran a Dios, me amarían. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Y luego los confrontó con lo que la misma palabra, las mismas escrituras anunciaban de él. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Desde el Génesis se habla de Jesús. El padre de la fe de ellos, Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia y se gozó en su promesa. El Señor le dijo a él ahí en Génesis 12, versículo 3: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De esa simiente nacería el Mesías. Esa sería la familia que el Señor utilizaría para bendecir a hombres de toda nación. Ellos conocían las Escrituras mucho más que nosotros. Ellos la conocían desde niños y sin embargo no eran capaces de ver a quién tenían enfrente. La respuesta: continuar atacando. Ni a los 50 años llegas y ya has visto a Abraham. Y la respuesta de Jesús es tajante, definitiva. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y ahí Jesús no dejó lugar a dudas sobre su identidad divina. Tal vez para nosotros no tiene mucho sentido esa frase de antes de que Abraham naciera, yo soy, y nos puede sonar hasta un poco rara, pero para ellos
la cosa estaba clarita. En Éxodo 3, capítulo 14, el Señor le dijo a Moisés, recuerdan, yo soy el que soy, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Moisés le pregunte, ¿qué les digo? ¿Quién les digo que me envía? Diles que yo soy, me ha enviado, el Dios de Abraham. Hermano, lo más increíble del asunto es que la reacción de los judíos fue inmediata. Cuando él dijo, yo soy, tomaron piedras para matarlo, pero no pudieron hacerle nada. Ahora, se dan cuenta de que uno pudiera decir, wow, si nosotros conociéramos las Escrituras y viniese Jesús a decirnos, yo soy, ninguno de nosotros tomaría piedras para matarlo. ¿Cómo se les ocurre? Hermanos, eso sigue pasando. Se ha seguido repitiendo a lo largo de la historia y se sigue repitiendo hoy. El mundo cuestiona la divinidad de Jesús y es esperable que lo haga. Pensar que una persona que no conoce a Dios y que está sumergida en sus pecados crea en la divinidad de Jesús es imposible. Para ellos es locura. Pero incluso personas dentro de la iglesia, personas que se llaman a sí mismas cristianas, cuestionan la divinidad de Jesús. A veces de manera directa, a veces de manera indirecta. Pero muchos los ven como un maestro, como un hombre bueno, como alguien sabio que vino a enseñarnos cosas buenas y a darnos cosas buenas, a bendecirnos, a sanarnos, a hacer milagros, a hacer... Pero Jesús nunca dijo esas cosas de sí mismo. Yo he venido a enseñarles, yo he venido a prosperarlos, yo he venido a que ustedes tengan una vida mejor aquí. Él fue claro al decir, antes de que Abraham naciera, yo soy. Él no ocultó su identidad. Pero la reacción inmediata de los judíos fue, hay que apedrearlo. Y hermanos, cualquiera que pone en duda la divinidad de Jesucristo no conoce a Dios. Así de sencillo. Esté sentado dentro de una iglesia o esté en la calle. Se confiese ateo o se confiese cristiano. Cualquiera que cuestiona la divinidad de Jesús no conoce a Dios. Lo que hemos visto hoy es como aquel episodio, por un lado triste, que relata Juan al final de este capítulo, se ha venido repitiendo. Lo que esos judíos cuestionaron sobre Jesús, lo sigue cuestionando el mundo hoy en día, y lo más grave es que muchas personas que se confiesan a sí mismas cristianas también las ponen en duda, también las cuestionan. Hermanos, la gloria, el propósito redentor y la divinidad de Jesús no pueden ser puestas en duda. No pueden ser cuestionadas por nadie que se confiese cristiano. Cuestionar la gloria, cuestionar el propósito redentor, cuestionar la divinidad de Jesús, nos coloca fuera del cuerpo. De quienes no conocen al Señor, de quienes abiertamente protestan contra Él, quienes se llaman a sí mismos ateos o cualquier otra cosa, no podemos esperar algo diferente. Pero para los que nos confesamos discípulos suyos, para los que decimos conocer la verdad, estas cosas deben estar más claras que el agua. Solo de Él y para Él es toda la gloria. La gloria es suya. Él vino a salvar, a dar vida eterna, no prosperar y hacer felices a algunos por un tiempito.
Él vino para rescatar lo que estaba muerto, para sacar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, no de la pobreza a la riqueza, no de la enfermedad a la salud, no del fracaso al éxito, sino de la muerte a la vida, y no vida aquí, vida eterna. En tercer lugar, Jesús es Dios, el único y verdadero, el todopoderoso, el creador y soberano de todas las cosas, el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, en este mundo y en la eternidad. Y hermanos, mientras más entendamos estas cosas, más maravillados y más agradecidos vamos a estar por el privilegio inmerecido de haber sido salvados por Él a través de su sacrificio. Más agradecidos vamos a estar a entender que el Dios soberano, el todopoderoso, sin nosotros merecerlo, nos eligió, nos rescató, nos salvó y nos llamó a servirle. Y en lugar de gloriarnos, de cuestionar su obra y su divinidad, vamos a exaltar su gloria. Vamos a proclamar su propósito redentor y lo vamos a alabar solamente a Él, porque Él es Dios y es el único que merece la alabanza. Hermanos, que nuestras bocas proclamen sin temor la verdad. Que nuestra vida sea un reflejo del milagro de la cruz. Que frente a la herejía y a la oposición que tanto hay, que no es nueva, estamos viendo que existe desde que Jesús caminó entre nosotros. La herejía, la oposición, que nuestros corazones frente a todo eso se mantengan firmes. Que nuestro entendimiento de la persona y del carácter de Jesús se mantenga incorruptible. Que nuestro deseo por servir y glorificar al Señor se mantenga intacto aún en medio de las pruebas más difíciles. Porque sabemos que Él es el dueño de todo, que para Él es la gloria, que Él fue quien nos salvó y que Él es Dios y que solo Él merece toda la oración. Hermanos, que nuestras almas alaben a Jesús por quien Él es, porque Él es el que es, porque Él es Dios. A veces como cristianos nos debatimos en las pruebas, nos rebelamos delante del Señor, todos nosotros, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Se nos olvidan estas cosas y comenzamos a cuestionar su propósito, comenzamos a cuestionar su gloria, comenzamos a cuestionar que Él realmente está en control de todo. Y hermanos, cada vez que nos acordamos de esto y que nos acordamos de que estamos como hijos suyos en su mano, podemos descansar confiadamente en Él y acercarnos cada día confiadamente al trono de la gracia y alabarlo a Él y solamente a Él, poniendo de lado nuestros deseos, poniendo de lado nuestros planes, porque comparado con lo que Él hizo y comparado con lo que significará estar en la eternidad en su presencia, nada de lo que nosotros podamos desear o disfrutar aquí vale de nada. Vamos a meditar en estas cosas esta semana. La semana que viene vamos a hacer durante 5 semanas, como dijimos la semana anterior, una pausa para primero hablar un poquito de lo que fue el inicio del movimiento protestante. Y de esa frase tremenda que dice, después de las tinieblas, la luz. Después de muchos años en los que la palabra de Dios fue ocultada, la palabra de nuevo salió a dirigir y a formar y a transformar. Y después vamos a tomarnos 5 semanas para ver las 5 solas de la Reforma Protestante.
Tenemos en total 6 semanas, no 5, 6 semanas en las que vamos a estar dedicándonos a conocer un poquito más los fundamentos de la reforma, no basados en doctrina, sino en lo que dice la propia palabra, viendo los textos bíblicos. Y lo vamos a hacer justamente porque final de octubre conmemoramos un año más de la reforma protestante. Vamos a dedicarle esta semana a meditar sobre este texto. Vamos a recordar que solo de Él y para Él es la gloria, que Él vino a salvar, a dar vida eterna y no a prosperar o a hacernos felices por un ratito, y que Él es el único, absoluto, soberano, creador de todas las cosas, y que solo a Él le debemos la adoración. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos, Señor, hoy leer tu palabra, no como algo conceptual, no como algo escrito por hombres, Señor, sino entendiendo, sabiendo, sintiendo que viene de ti. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos habla directo y nos confronta. Porque tu Espíritu Santo nos da la certeza, Señor, de que esta es tu palabra. Y nos permite, Señor, no ver a los fariseos y a aquellos judíos con una actitud de juicio, señalándolos, sino vernos reflejados en lo que ellos hicieron, Señor. Y analizarnos a nosotros mismos. Y reflexionar, Padre, sobre estas cosas que el mundo cuestiona y que nosotros debemos exaltar de ti. Tu gloria, tu propósito y tu divinidad, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor, por quien eres, por tanto que has hecho, Señor, por el milagro de la cruz y por darnos el privilegio, Señor, de ser instrumentos tuyos, de ser instrumentos para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén y amén.